Bueno, queridos patitos, vamos a estar con este libro, Matar a Gaddafi, de un tal Kimberly. ¿Quién es Kimberly? Aquí atrás viene. Kimberly es un seudónimo tras el que se oculta un prestigioso periodista internacional que ha pretendido quizá transferir de algún modo su personalidad y su profundo conocimiento del oficio al protagonista de las novelas Elliot Dunn, enviado especial durante más de 20 años del semanario Saturday News. Hay cuatro vectores, como el del parchís. Eh, Tenemos cuatro vectores para aproximarnos a este libro. Una es la propia historia respecto de el tema de matar a Gaddafi. Y luego tenemos el vector cine, por ir de lo más genérico a lo más íntimo. Vector historia, Gaddafi. Vector cine, que es un tema que tiene que ver con la mujer barra exmujer de Elliot Dunn. Luego nos encontramos con el propio periodismo y la vida particular. Vamos por el inicio. Ciertamente este libro, que llegó a mí, no sé si fue a través de este sitio que hay delante del aula de cultura de Verango, que es un kiosco que antes vendía prensa y que luego fue reconfigurado para el peer-to-peer, es decir, para el intercambio de productos culturales, lo cual está muy bien, porque la gente puede dejar productos culturales y ahí, pues, coges y te los llevas a casa. Y cuando terminas o tienes alguno que puedas reponer en el orden cósmico de coger y o dejar para, digamos que, poder sentirse cómodo con uno mismo a la hora del intercambio, que esa es la parte importante. No solamente coger, sino aportar. Este libro, que pues tiene su evidente origen en inglés, que era Death to Gaddafi, Muerte a Gaddafi. Primera edición en diciembre de 1981 en castellano. Y parece que en origen también fue publicado en 1981, lo cual resulta curioso porque una de las cosas que dice respecto de matar a Gaddafi es porque se supone que puede ordenar la liquidación de Anwar el Sadat, que ese mismo año fue asesinado. No lo tenía previsto, pero se puede buscar Anwar al-Sadat, egipcio, que fue asesinado en una parada. Se puede ver las imágenes con la tribuna. Más o menos un poco curioso porque de estas cosas, a pesar de que sea con bomba, también tenemos el asesinato de Papá Kadyrov, que lo comenta el amigo Mariano López de Miguel. Pero no estamos ahí, sino Anwar el Sadat, cuyo vicepresidente era Hosni Mubarak, que había sido un as de la aviación, y fue ciertamente asesinado el 6 de octubre. Anwar el-Sadat fue asesinado el 6 de octubre de 1981. Seguramente para la edición inglesa o estaba en imprenta o digamos que ya no podía entrar porque esa amenaza está ahí establecida en las primeras 100 páginas de puede que suceda. Y esta es una de las amenazas respecto de la paz mundial. Resulta ciertamente curioso porque nos encontraríamos con una situación bastante curiosa. ¿Curiosa por qué? Porque se trata de presentar a este Gaddafi en los años 80, cuando no se conocía y él no había reconocido lo que luego haría en 2003, cuando, visto lo que había pasado respecto de el camarada Saddam Hussein en la intervención internacional en 2003 y otras realidades del mundo establecido en ese 2003, decide hablar no con Bush Jr., sino con Tony Blair para tratar de devolver al mundo con cierta confianza, reparar los muertos. No puede resucitar a los muertos, eso es una verdad, como un templo, pero sí puede reparar a los familiares de las víctimas del atentado del avión que cayó sobre Escocia. Y también otros casos, como por ejemplo la situación de la discoteca, aquella en Alemania, que estaba llena de soldados estadounidenses.
En 2010 salió una película bien interesante, como era la de Chacal, Carlos Ramírez Sánchez, Chacal, Ilich Ramírez Sánchez, Carlos el Chacal, que establecía la idea de que desde el Oriente Medio habían establecido esta formulación en donde pagaban a estos grupos terroristas en los años 70, por ejemplo, para devolver el daño, para socializar el sufrimiento, como sería la ponencia Oldarchen del año 1992. En esos años Gaddafi era el más malo, el malvado. Y en esos años, luego, en el año 86 más o menos, llegaría a ocupar el tercio norte del Chad, en una guerra bastante olvidada, cuando se presenta a esta persona como si fuera el padre de la humanidad en África, que llegó a decir que si para integrarse más en África tenían que ennegrecer a la población, él estaba dispuesto a todas las pruebas científicas que fueran necesarias. Así que, en cierto momento, porque tenemos ciertamente el recordatorio, también a través de algún vídeo en este canal, de que el coronel Gaddafi llega a la revolución quitando al rey Idris en 1969. 1969. Es decir, que para el momento en el que sale esta novela ya lleva 12 años en el poder. El libro verde, aquel de la Yamahiria Libia, en principio iba así, iba con el uniforme, lo cual le unía a un Gamal Abdel Nasser, a toda esta pléyade de militares barra políticos barra reyes, que habían tratado de modernizar sus países a través de un panarabismo socialista, que era lo que estaba en boga después de la Segunda Guerra Mundial. Y después incluso de este momento, empezará a vestir de esa manera como se lo encontró Aznar cuando visitó Andalucía con aquellas jaimas, le regaló un caballo, todas estas cosas, cuando luego al final ciertas empresas españolas acabaron invirtiendo en Libia, y que tiene toda su historia y su recorrido. Como el hecho de que ya hubo una serie de incursiones ya en 1981. Luego nos encontraremos ciertamente en mediados de los años 80 esa situación respecto del bombardeo, en respuesta en buena medida a ese ataque directo contra soldados estadounidenses en Alemania, porque los Estados Unidos sabían perfectamente lo que había sucedido. Otra cosa es que fueran capaces de articular un discurso que fuera comprensible por el público. Pero cuando uno ha leído posteriormente libros acerca de historia respecto de, por ejemplo, el tema de los espionajes, ha podido descubrir que la cosa estaba clarísima. Otra cosa es que Estados Unidos fuera capaz de transmitir con suficiencia al público mundial, especialmente en Europa Occidental, cuál era el vector de realidad de por qué este tipo era un peligro, no para la humanidad, porque, como digo, en tiempos de 1956, con el tema de la crisis de Suez, a Gamal Abdel Nasser ya le habían hecho propaganda, de estas que se daban antes de las películas en los cines. Estilo Noda, sí, no, estilo Nodo, pero digamos que también lo hacían otros países. Incluso uno puede verlos a través de YouTube, aquí en esta plataforma. Le decían como que era el nuevo Hitler, o el nuevo Hitler, ¿no? Para agitar las conciencias y decir, oh, este es malo, con lo cual hay que actuar. Y esto, evidentemente, era una exageración, como un caballo de grande. Bueno, como un caballo sería poco, tal vez como el caballo, pero el de Troya, el de Troya, ese grandote que no entraba más que en la ciudad y servía para destruir la civilización de esta ciudad antigua. Luego Sliman trató de buscar, a pesar de que tal vez casi mejor que no lo hubiera hecho, porque hizo un corte transversal, destruyendo todas las Troyas que estaban encima de la que le interesaba, que era Troya 4 o Troya 5, no recuerdo exactamente cuál, pero evidentemente por sedimentación. Y por eso la sedimentación es importante a la hora de contar las historias, porque esta es la capa, en principio, la más superficial respecto de coger una historia que pueda ser comprensible por todo el mundo, que esté en el frontispicio de lo noticiable, y en aquel momento esto era muy noticiable, sobre todo teniendo en cuenta
Algo que luego se ha sabido y hemos comentado en este canal respecto de la bomba atómica, sí, la de Pakistán, pero tenía dinero de este muchacho, de este Gaddafi. Luego nos encontraremos ciertamente que hubo conexiones respecto de el Irak de Saddam Hussein, de Arabia Saudí, que en ese libro de la bomba islámica establece el marco para que el primero que la tenga es un poco para todos. Y después se pueden intercambiar los papeles, los papers, para tener ese conocimiento. Y por eso ciertas unidades se infiltraron en alguna empresa en Inglaterra o especialmente en los Países Bajos para obtener ciertos elementos en espionaje industrial, lo cual en principio no era lo usual, pero también había sus pinitos, aunque luego tuvo más presencia en décadas posteriores esto del espionaje industrial. Gaddafi, por lo tanto, es un marco respecto de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con lo que era la guerra Irán-Irak, el ámbito de la búsqueda bueno, pues ahí tenemos ciertamente un ámbito bien interesante. El segundo ámbito es el cine, porque, como decía, la exmujer de este muchacho, del Elliot Dunn, la exmujer es puertorriqueña, trabaja en el cine. Y es un elemento interesante también porque vincula, por ejemplo, con la película de Argo, de Ben Affleck, aquella de 2012, en la que es un metalenguaje del cine dentro del cine. Y como allí, en esta, tratan de meter a 4 personas en el rodaje de una película. Bueno, allí tratan de hacer un rodaje en falso, entero, para poder entrar y salir más personas de las que entraron. Aquí nos encontramos con una situación en la que, casualmente, entre comillas, Elliot Dunn es un periodista, pero está ex casado con una persona que está en el mundillo del cine. Y a través del mundillo del cine, Gaddafi parece ser una buena persona respecto de la faceta que le toca como productor de cine, que está dispuesto a financiar proyectos de cine. Recordemos, curiosamente, el señor Saddam Hussein era un fan acérrimo de Julio Iglesias y tenía toda su discografía, aparte de películas que también le gustaba, las tenía ahí en VHS. Lo cual casa muy mal con la visión que se tiene del personaje cara al exterior, tanto en la época como posteriormente. Aquí, ciertamente, resucita esa idea de respecto del cine como contador de historias, aparte de la historia que también quiere contar el propio Gaddafi y la historia que también quiere contar el propio Elliot Dunn como periodista, que, como recuerda, ha estado 2 veces a punto de ganar el Pulitzer. Y también él mismo tiene una novela que tiene atascada. Atascada que no puede ir más para adelante. No voy a contar lo que sucede más allá de la página 100, porque tiene 250 páginas y digamos que con esto es bastante suficiente las partículas que van dejando en sugerencia en la propia historia. Como digo, ahí tenemos el tema de Gaddafi, el tema del cine, el tema del periodismo. 1981 es un momento especialmente intenso, porque justo antes ha habido precisamente lo de Ciargo. Es el momento de ingreso respecto de la presidencia de Ronald Reagan. Y en ese momento hay muchas historias que están encima de la mesa respecto, por ejemplo, los secuestrados en Teherán, que pasaron 444 días como huéspedes del Ayatolá. En 1981 es cuando finalmente se produce el cambio, porque hasta ese momento no era una revolución islámica, pero en esos 2 años han empezado a haber cambios. Cambios en donde las izquierdas, el Partido Comunista Iraní, que ha estado apoyando la revolución para que cristalizara en 1979, luego han sido laminados. Y en 1981 se da el golpe final y ya termina de coagularse la propuesta islámica a través del Ayatolá y del chiismo, en base a lo que el señor Ruhollah Khomeini establecía respecto de lo que tenía que ser el país de los creyentes. Casi el país de los puros. El país de los puros, que es el nombre real de Pakistán. Eso significa. También el tema de el intento de asesinato, el intento de magnicidio, a comienzos de año, después del 20 de enero, de la juramentación,
que tiene que ver con The October Surprise, de la posible conspiración respecto de el acuerdo entre la administración entrante con los iraníes para que no le hicieran el favor a la saliente y que perdiera las elecciones y que se viera claro que no se iba a llevar el premio y que todo iba a ser concedido al señor Ronald Reagan, entregando los rehenes minutos después de la toma de posesión. Después tenemos ese intento de asesinato, recordando que intentó hacer el asesinato, el que intentó hacer el magnicidio a Jodie Foster en Taxi Driver, con lo cual son historias que son interesantes para un periodista que 7 años antes se ha producido la entrega de Richard Milhouse Nixon respecto del caso Watergate, el libro de Woodward Bernstein, la película de Alan J. Pakula, con el señor Robert Redford en el papel de Bob Woodward, y en el papel de Bernstein está... ahora no recuerdo exactamente el pequeño, el que estaba en el pequeño gran hombre. Pero bueno, ciertamente. Y la señora Robinson, es que este actor tan simpático. Pero bueno, desafío. Ponerlo en comentarios. ¿A qué actor acompañaba a Robert Redford en Todos los hombres del presidente? Aquella película de Alan J. Pakula. Era un momento de intensidad. Y la señora Graham, que era la propietaria del periódico, del Washington Post, después, precisamente en los años 80, a pesar de que en 1981 tal vez no se sabía, tendría una situación más o menos parecida para debatir, porque surgiría el Irán-Contra, en un momento en el que también pudieron haber tirado abajo la presidencia de Ronald Reagan, pero a pesar de que quedaba bastante poco, pero inicia sus términos ahora con ese triángulo entre Estados Unidos, Nicaragua y Irán, con drogas, armas, dinero. El teniente coronel Oliver North, con todo lo que significó y aquello que creo que decía Mark Sisson de ¡ay, qué bien le quedaba el uniforme a ese hombre! Pero bueno, aparte de suspiros, hay una vertiente de periodismo de investigación que también implica, por ejemplo, la película de La guerra de Charlie Wilson, aquella con Tom Hanks y Julia Roberts, que comenta bien también el vector de Afganistán como venganza por también la situación en Vietnam. He hecho una situación de lo que está habiendo y que el periodismo, pues a pesar de que el país, Estados Unidos, ha vivido el momento euforia de los años 60, Camelot, Kennedy, la Luna, y en los años 70 es Nixon, Watergate, el bromizo, asunto, a pesar de que, y como sucederá con la edad de plata de la literatura y la cultura española, como fue el siglo de oro, nos encontraremos con tal vez, bueno, hay quien dice que la edad de oro es también la edad de oro en la literatura y la edad de plata sería la generación del 27, recordando a Garcilaso de la Vega. Pero bueno, esto, más allá de esto, ciertamente podremos encontrar el hecho de que en tiempos de zozobra la creatividad puede tener su espacio y dicen que en los años 70 es el momento de mejor cine de Estados Unidos, con las mejores películas, empezando el 71 y terminando en 1980. Justo el año antes de que salga esta novela. Por lo tanto, ahí tenemos Gaddafi, el tema del cine, el periodismo y la vida íntima. La vida íntima de una persona que, frisando los años 40-50, ha vivido intensamente, como Mel Gibson, en aquella película con Sigourney Weaver, hablando de Indonesia, y que ha tenido la posibilidad de estar con una familia bien hecha, con una mujer, 2 niñas, un hogar, todo construido, pero digamos que esas ganas que pudiera haber establecido respecto de vas a ser subdirector de la revista,
Y después puedes acabar siendo el director hasta que encuentren a alguien mejor que te sustituya o te jubiles. Y hay tener un trabajo de oficina, sin tanto vaivén, sin haber tenido la posibilidad de, precisamente, ese vector. Al no haber sido un hombre de familia, al haber sido un tarambana que va de aquí para allá, y en esa situación de ganas de vivir a tope, de exprimir hasta el último suspiro, hasta el último chupito, en la última playa al fondo a la derecha, en Ciguatanejo o en Varadero o en la costa de los Mosquitos o en el Triángulo de Oro, en donde fuera, encontrándose a un joven Gaddafi que acaba de ganar la revolución contra el rey Idris, que precisamente por eso es el vector de que hay que hablar con este. ¿Por qué? Pues porque le conoce desde el principio, ya lo he entrevistado varias veces. Es una persona que es un trotamundos, pero eso casa muy mal con la vertiente familiar, con ser una persona que tenga una mujer con una compenetración en la que ambos se quieran, que haya confianza. Y luego, ciertamente, esto se rompe porque el juego también de espionajes, por el tema de hay que meter a gente en la producción de Gaddafi. Luego nos encontraremos con que, ojo, ella también jugaba sus cartas, a pesar de que tal vez fueran parte en reacción. Con lo cual, igual, esta novela de escribirse ahora no se habría escrito igual. Ella, puertorriqueña, tiene una relación lésbica. En principio era una amistad, pero esto es cosas que, bueno, estás triste, empiezas a contarte la vida, te coges de la mano, eso está más visto, mucho más visto entre mujeres y parece que está aceptado socialmente, o lo estaba, por lo menos durante un tiempo, estaba mejor visto que dos mujeres se dieran la mano o que se abrazaran o se hicieran muchos elementos de amorcito. Esto lo decía, creo que se llamaba Miquel Oribe, que estudió un poquito de estos de las relaciones afectivos sentimentales y todo esto. Lo decía que en juventud, cuando en principio somos jóvenes y hay estas relaciones de aproximación entre mujeres, esto está visto como amistad. Pero sí, se da entre hombres, se da la cachetada de turno y se dice, no, eso no se hace. Que pudiera ser ciertamente la idea de, bueno, confraternidad, amistad y ser... Pero inferidos por varios pensamiento maligno, se establece la idea de que no, ahí está el germen del mal, ahí está la homosexualidad latente. Por tanto, cuando sucede con esto, con la exmujer de Elliot Dunn, esta puertorriqueña, que después de esta situación, porque el culpable es él, después de esa situación, ella recurre a esta amistad y después de estas cosas, después de haber estado en uno de estos puertos, como pueda ser aquel Brighton, pero también el que movemos, por ejemplo, en la serie de Psyche, estos muelles enormes con también también en Los Ángeles hay alguno de estos, con sus puestos, su noria y todo esto, que es un lugar de esparcimiento. Pues después de eso, pues comida, bueno, más bien una cena, ir a una casa, ver unas fotografías, tocarse la una a la otra y cuando te das cuenta, pues ya estás, está chingando la cama. Bueno, pues estas cosas que a veces pueden pasar y le pasa a ella. Y a través de ahí tenemos la idea de que en un momento dado le acaban por hacer chantaje para tener diversos vectores, no solamente con el productor italoamericano, al que también tratan de chantajear, sino también a través de ella, con múltiples variables. Y ciertamente tratar de obtener ese objetivo que es entrar en la producción y que a pesar de que esa producción de Cita en Tobruk se va a rodar en buena medida, en un 80% en exteriores dentro del desierto, se dice que Gaddafi va a visitar la producción bastante a menudo y por lo tanto hay esa posibilidad, aunque claro, luego ¿cómo van a salir de esa? Esa es otra historia muy distinta. Él, por lo tanto, que ha tenido esa opción, esa idea, y reflexiona también por qué demonios se le ha impulsado desde sí mismo, desde ese alma concupisciente, de que, bueno, pues en vez de pensar, bueno,
La historia puede ser muy diversa y puedes tener el multiverso en el que en otro momento, con las decisiones no tomadas, pudiera ser tu vida distinta y pudiera haber una panoplia, un abanico enorme de vidas alternativas, eh, pero no son la tuya. No son la tuya. Y eso significa que no que tengas que resignarte, pero digamos que no puedes estar lamentándote todo el tiempo de la leche derramada, sino que debes de buscar lo positivo de lo que tienes, no de lo que no tienes. Por eso, en cierta medida, nos encontramos con esta historia, con esos 4 cuadros, como es el tema de la historia Gaddafi, el tema del cine, con todas sus vicisitudes también, respecto de esos elementos picantillos que puede tener ahí dentro, con esa historia respecto del productor italoamericano que se enamoró de una imagen respecto de su señora y 18 años después ya no la ve igual, porque no se imaginó que iba a cambiar esa imagen que tenía idealizada, pero las personas cambian, cambian y evolucionan, envejecen, e incluso aquellas que se dedican al cine. Por eso se solía decir que es bueno ver a Marlene Dietrich, Greta Garbo, pero esa imagen idealizada, y luego alguno me lo ha querido tirar por tierra, en la idea de que una cosa es verlas en la pantalla e incluso de partir unos minutitos en una alfombra roja, y otra romper esa imagen llevándotela a casa, o ella llevándote a casa. Da igual, quien sea el que ponga primero, Ava Gardner con el Fari o Fari con Ava Gardner, da igual. Eh, tenemos la idea de que, imagínate, que ella se le ocurre freír unos huevos al día siguiente, sin maquillar, y te levantas y dices, esta no es mi Greta Garbo, esta no es mi Marilyn Monroe, esta no es mi... ponga la actriz que sea. Ese golpe es el que sufre el productor italoamericano al de 18 años. Con lo cual ahí tenemos ciertamente lo del cine con sus vicisitudes. Hay un capítulo que habla un poquito de esto en Colombo. Está comentado, porque es una de las 2 primeras temporadas cuando sucede esto. Y el tema de periodismo, con todas sus vicisitudes también. Sin ir a un Manu Leguineche, también Alfonso Rojo. Esta gente que ha tenido periodismo de confrontación bélico en el frente, ¿eh? Recuerdo también una película de los años 80, en este caso era con Nicaragua, protagonizada por Nick Nolte. También interesante. Películas de reporteros de guerra y personas que tienen un cierto valor, aunque en otra manera se llama insensatez y que rompe con esa cuarta parte que es la vida personal. Porque aquí detrás ciertamente nos encontramos en matar a Gaddafi. Dune se ve implicado tal como ha podido serlo durante tantas otras ocasiones a lo largo de su azarosa vida profesional. Un intento de asesinato del controvertido líder libio, al que ciertos sectores de opinión consideran hoy como el enemigo público número 1 de la humanidad. Y unos momentos en que el egipcio Sadat ha caído asesinado a la vista de todo el mundo. En las 100 primeras páginas no es así, pero después sí. La mayor parte de los sospechas apuntan a Gaddafi, tal y como apuntan antes de que sucedan las 100 primeras páginas. Algunos se plantean seriamente la necesidad de acceder a acabar con el mismo Gaddafi para que la balanza de poder se equilibre nuevamente en la región. Evidentemente esto lo digo respecto de que en buena medida es un cebo, tal vez ex post, respecto del asesinato de Sadat. Las circunstancias conducen, por tanto, a Elliot Dune, este su estrafalario apartamento de Nueva York, tal vez un reflejo del apartamento del propio Kimberly. Es un apartamento que antes era de un mariposón, tal y como dice, y resulta ciertamente curioso porque estamos en un momento todavía de incipiente apunte respecto del surgimiento del SIDA, tal y como se le acabó denominando, de la lucha respecto de la investigación francesa, apadrinada por Mitterrand, y la investigación estadounidense,
apadrinada por Ronald Reagan. Hay una película que incide también en este asunto. Como digo, ese apartamento antes era de un mariposón con unas ínfulas de reinona que, bueno, pues ciertamente hacen mella respecto de la descripción. Eh, a la aridez del desierto libio, donde será testigo de uno de los más ingeniosos complots que hayan sido capaces de maquinar la mente humana. El arma elegida para matar a Gaddafi y la personalidad de su ejecutor pasarán a formar parte probablemente de una futura antología de la literatura de intriga y acción, pues nadie había inventado nunca hasta ahora una tan sutil y sofisticada forma de eliminar a un enemigo público. Eh, a Fidel dicen que intentaron matarle 600 veces o por lo menos. El tema de los magnicidios, evidentemente, hay que leer el libro para saber lo que voy a decir a continuación. ¿Hasta qué punto esa innovación que establece este muchacho con nombre embozado, que a saber quién era realmente Kimberly, es realmente novedoso el intento de asesinato a través de esta persona y de este instrumento? ¿Se intentó algo parecido y se ha ocultado para la historia? Porque esa también pudiera ser otra, porque cuando terminan las novelas, sobre todo cuando se quiere dar un elemento de plausibilidad, dado que evidentemente en 1981 Gaddafi no fue asesinado, en 2011 sí, pero en 1981 no, entonces digamos que puede quedar la historia ocultada y por lo tanto, para que sea verosímil, tiene que quedar de una manera que pueda ser de negación plausible. Con lo cual, esta historia de folletín, de libro pequeñito, puede venir e ir fácilmente, pues es un símbolo de aquella época, aquí por Plaza Janés, de lo que se publicaba y se podía leer en un año como en 1981. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.